Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano es como dueño del sitio y a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde, cuando bajó en la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido. Y allí se quedó parada, como queriendo disimular su temor a estar tan sola y a no conocer el camino. A más, mujer, buena moza y en pago desconocido. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita que hace mucho la esperaba, triste en el medio del monte, para que alegrara a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Y cuando llegaron al rancho, la noche ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto triste del grillo. Y fue por eso tal vez que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito una angustiosa tristeza entraba a clavar el cuchillo, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a encontrar el amor de aquel puñado de niños que hace mucho la esperaba en la escuelita de campo, clavada en Pampa del Indio. Y desde entonces su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe y se hizo terrón para el quincho, y formó con todos sus años ese rancho para el alma que dice en un letrero invisible con letras de amor: aquí hay saber y cariño. Y fueron 30 los años, y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus chicos. Ella no pudo tenerlo porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear la ventana de su rancho de cariño. La escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera, pues necesitaba intacto todo el amor que tuviera para entregarle a los niños. Y en eso de darlo todo, un tibio día recibió una nota oficial, algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? 1000 veces se preguntó. No se vaya, señorita, quédese a vivir aquí. Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manitos que se agitaban sin ruido fueron los únicos testigos de aquella amarga partida. Ella entraba en el olvido, allí dejaba sus años, allí dejaba su vida. Y la polvareda del sulky y unas manitos color tierra fueron el único homenaje en aquella despedida. Adiós, adiós, señorita Rosa, adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto los maestros de mi tierra.
porque no sé si mi estrofa encierra ni cumple lo que yo siento, porque tan solo pretendo oponer a tanto olvido el más grande y merecido de todos los monumentos. Maestra de campo.